K-pop, bienvenidos a K-Popcast con Ale y el Carlos. Bienvenidos al episodio número 70. Sí, episodio número 70. Ya estamos de vuelta en los estudios de All K-Me. El primero del 2023. El primer episodio del 2023. Ya habíamos intentado grabar Hubo algunos errores técnicos y de dirección, por lo cual no pudimos grabar. Nos peleamos. De dirección para que se haga bien profesional. Hubo diferencias de contenido. Hubo diferencias creativas. Nos enojamos y dijimos, ¡ay! Luego grabamos. Pero sí, también hubo dificultades técnicas. Pero bueno, al final, pues ya estamos de vuelta. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Precisamente el día de hoy me topé un tuit de nuestro querido amigo Yesini que decía que no se enojen las personas que siguen diciendo feliz año a mediados de enero. Que esas personas están frustradas, entonces... A mí me han deseado feliz ano. Y yo lo agradezco también. También, ¿verdad? Porque un colon sano es un cuerpo feliz. Hay un estudio que nos contó Lamón que la flora intestinal es la que regula todas las enfermedades del cuerpo. ¿A poco? Datos, señoría. Y también como propósito de este año, bueno, vamos a ir diciendo rápido algunos propósitos que nos propusimos para este año. Obviamente el más importante es ir a muchos conciertos de K-pop. True. La mayor cantidad de conciertos que se puedan y que superemos la cantidad de conciertos que fuimos en 2022. True. Que podamos conseguir más merch, que podamos participar en más eventos y que inclusive pues ahí podamos asistir a un evento grande, importante, claro que sí. True. Entonces, pero dentro de todos esos propósitos también, pues también es generar más contenido para esta plataforma. Claro que sí, estar más constante. Ay, siempre decimos lo mismo, miren, ya no vamos a decir nada, ahí lo van a ver. Pues obviamente esperamos presentémonos. Esperemos que se pueda lograr, claro que sí. Y bueno, ahora sí, como cada semana, vamos a presentarnos. Vas tú. Hola, mi nombre es Ale Musiño. Me encuentran en todas las plataformas como Ale Musino. Estoy en Instagram, TikTok y Twitter. De igual forma, me pueden seguir en todas las redes como el Carlosaurio. Me pueden seguir en Instagram, TikTok y Twitter. Ahí estamos todos los días. Siempre subiendo algún tuit de ranteo, algún videito de chisme. Que se me hizo bien popular un video. Un video se le popularizó. Del chisme del Yeonjun y de la Yunjin de la Seraphim. Que estuvo muy bueno. Pero bueno, también les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes oficiales del canal. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch como All K-Me Official. Búsquenos en todas las redes sociales para que estén al pendientes de las noticias y contenido que estamos publicando. Y pueden escuchar este hermoso podcast en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, iVoox y en Apple Podcast y en Spotify nos pueden dejar su bonito comentario y su calificación. Así es. Y en YouTube también. Ya me acordé cuál era el último propósito que estábamos antes de que hubiera sido abruptamente interrumpido. Es que en un comentario nos pusieron que ya no estemos peleados antes de grabar. Entonces ahora todos nuestros videos estaremos así. Ese será otro propósito de... No sé, chicos, a mí me gusta pelear. Y bueno, ahora sí vamos con el intro como cada semana. Fans del K-pop, bienvenidos a su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. Con cada año nuevo, inician nuevos proyectos, nuevas metas, cambios y muchos propósitos y más. Y así como llegan nuevos objetivos, también llegan personas interesadas en este hermoso género musical. Así que en el episodio de esta semana les traeremos nuestra guía básica para entender el K-pop. A ver, este podcast ya se había grabado. Uh-huh. Se había grabado fue creo que de los primeros que hiciste, ¿no? Si no es el primer podcast el que primer está aquí. episodio. Pero la verdad es que sí estaba muy aburrido porque yo no estaba en él. ¿Qué? ¿Qué? No, les voy a contar por qué queremos hacer este podcast nuevamente. Pues nosotros en Monterrey estábamos rodeados de personas que también les gustaba el K-pop, entonces era como muy fácil
platicar de ciertos temas con ellos. Pero ahora que llegamos a la Ciudad de México nos empezamos a rodear de personas que prácticamente no conocen absolutamente nada del mundo del K-pop. Y se nos hizo algo interesante poder hacer. Entonces empezamos a convivir con personas que no tienen mucha idea acerca de este hermoso mundo y se nos hizo algo interesante poder hacer esta pequeña guía para que ustedes, si están viviendo lo mismo que nosotros, puedan enviárselas y sea como mucho más fácil que entiendan el por qué esto es más que un género musical. Y pues nada, ojalá les sirva, que sea como este primer paso para meter a alguien en este hermoso mundo del K-pop. Y también para esas personas que están dando sus baby steps en este género musical, que sea una herramienta más fácil. Creo que para explicar todo esto, siempre le hemos dicho, el propósito principal de todo nuestro contenido es ayudar a esas personas que van empezando, porque en su momento nosotros no tuvimos esas herramientas o fue un poquito difícil ir aprendiendo. Y en ese entonces no había internet, o sea, sí había. Sí había, pero no había tanta información. Ajá. O sea, tenía uno que meterse y literal traducir artículos en coreano, cosas así para poder entender mucha de la información. Actualmente ya hay demasiada, pero pues que tengan esta plataforma para que puedan conocer y aprender un poquito más. Y si ya ustedes son expertos en este mundo, pues también pónganos en los comentarios si nos falta algo, si quieren que profundicemos en algo más. Tema. Nosotros encantados. Y también aquí un warning, no somos expertos en la materia, pero tenemos vasto conocimiento, hemos aprendido, hemos investigado y por eso es que tenemos cierto conocimiento del cual podemos compartir. Así que obviamente también muchas de la información y las opiniones que nosotros compartamos son sacadas de manera personal y son pensamientos personales. 11 años en el mundo del K-pop. Ya es como si hubiéramos estudiado una carrera, una maestría y un doctorado. O si estudiábamos medicina, pues nomás la carrera. Porque la carrera y la especialidad. No, hombre, eso se tarda mucho. Pero bueno, pues vamos a empezar primero, ahora sí como dicen por ahí, primero desde el principio. Vamos a platicarles cómo nace toda esta industria del K-pop, porque realmente hay todo un contexto histórico y social que permitió que este género musical sea lo que es hoy en día. Entonces vamos a ir platicándoles primero un poco de contexto histórico. No sé si quieras empezar primero platicando ese contexto histórico. ¡Ay, qué nervio! ¡Ahí viene! Pues todo se remonta o podemos platicar un poco desde el inicio de la música tradicional coreana. Allá en el año entre 1910 y 1945, Corea era una sola Corea, ahora la conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur, pero en ese momento era solo un territorio y era parte de la ocupación japonesa. En la Segunda Guerra Mundial se intensificó muchísimo las tropas japonesas dentro del país. Prácticamente pues mucha de la cultura que existía y de las canciones tradicionales que existían, etcétera, pues eran mal vistas y pues se incentivaba a que el idioma que se hablara pues obviamente era japonés y la cultura que se veía en el país pues también fuera como japonés, ¿no? En ese momento pues empezaron como a haber algunas mezclas entre canciones tradicionales y algunas mezclas entre el pop coreano ya como de esa época y pues empezó el trot. Uh-huh. Que el trot es una música que actualmente escuchamos, inclusive algunos idols han hecho canciones de ese estilo, ¿no? Que tiene como un estilo muy particular de tono y de alargar ciertas palabras, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente el trot es como utilizaban cierto estilo, influencia musical japonesa, pero al estilo coreano. Realmente algo que diferenciaba al trot era que pues muchas de las canciones eran hasta cierto punto pues actuadas o interpretadas con un corazón o con una esencia bastante fuerte. Y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde parte del país de Corea fue pues
intervenido por tropas estadounidenses, porque recordemos que era como los dos bandos, estaba como toda la parte socialista, con toda la parte de Alemania, Japón, China, Rusia, y del otro lado estaban pues los países como Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, como Los liberales. los liberales. Entonces, entre 1940 y 1960 empieza a existir mucha influencia de música americana dentro del país, ¿no? Inclusive se dice que personalidades como Marilyn Monroe visitó Corea como para incentivar a las tropas estadounidenses y que ellos pudieran seguir pues luchando. su lucha, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron como a existir estos primeros grupos de pop, de jazz, de rock and roll, muy influenciados por todas estas tropas y la música que ellos escuchaban en ese momento, ¿no? Y luego para la década de 1960, pues obviamente ya había muchísimo más desarrollo de pues la parte de la tecnología, entonces también se empezaron a escuchar muchísimas más grabaciones, inclusive los discos de vinilo, etcétera. Y hay que tomar como referencia que ya para este entonces, pues ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, ya se habían dividido las dos Coreas, porque como comentaba Ale, la influencia socialista de Rusia pues fue permeando gran parte de lo que fue la península norte de Corea, y obviamente la parte democrática liberal de Estados Unidos fue permeando todo lo que fue la parte sur. Entonces utilizaron ahí una división que fue una división natural para hacer una división completa de los dos países. Y por eso es que actualmente tenemos esas dos Coreas que tienen diferentes estilos de gobierno. Y bueno, y ya empezando la época de los 70s, pues empieza a tener un poquito de más influencia la música, empiezan a sonar aparte de estilos como el rock, la música como de artistas que ahorita pudiéramos conocer como rock independiente y cuestiones por el estilo. Pero cabe mencionar que a pesar de que las dos Coreas fueron divididas y hasta cierto punto ya tenían sus propios gobiernos, pues Corea del Sur seguía con gobiernos autoritarios que pues lo que buscaban era como implementar su estilo de gobierno que ellos querían. Y por eso hubo mucha represión en el estilo musical y artístico que se desarrollaba en Corea. Es bien sabido que, por ejemplo, habían demasiadas manifestaciones de estudiantes o de gente en contra del gobierno, y pues mucha de la música que se desarrolló pues fue censurada o prohibida porque pues incitaba a que la gente se movilizara. Bueno, era el pensamiento de que este tipo de música incitara como a la violencia. Entonces mucha de la música o mucho del arte fue como muy censurado y solamente se mostraba lo que el gobierno o los dictadores querían que se mostrara. No muy diferente a lo que pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Pero... Ajá, como que en esa época, 70, 60, creo que hubo un movimiento social a nivel global de muchísimos aspectos, pero el punto justo era la libertad, ¿no? Lo que ellos buscaban. Inclusive, un poquito hablando sobre lo que el gobierno permitía y no permitía, el gobierno ayudó a crear junto con una cadena televisiva, que en este caso es NBC, que hasta la fecha la seguimos viendo, un concurso universitario para cantantes y bandas y cosas así, pero pues obviamente todo era como controlado por lo que ellos estaban esperando de la cultura y el arte en ese momento del país, ¿no? Como para no generar ahí movimientos que a ellos no les gustaba. Entonces, de ahí creo que podemos concluir el por qué los programas musicales para la cultura coreana son tan importantes y tan relevantes inclusive ahora. Si vemos lo que pasa con Inkigayo, lo que pasa con pues, Music Bank, etcétera, pues al final sus orígenes vienen de estos programas musicales de la década de los 70s y de los 80s, obviamente ahora ya con una revolución mucho más interesante, pero en ese momento pues fueron sus orígenes. Entonces es parte de la cultura de Corea del Sur desde que ellos empezaron a ser un país independiente, casi. Así es. Y luego pasamos a la década de los 80s, en donde ya empezó a florecer un poquito más, porque aquí pasaron varios acontecimientos bastante importantes.
se sabe que en estas décadas de los 70s, de los 80s, se empezó a hacer como una distribución masiva de lo que fueron las televisiones y esto permitió que las familias pudieran tener acceso no solamente a ciertos música, sino a ciertos programas. Entonces, pues ya como que la apertura iba siendo un poquito más hacia de todo este tipo de contenido hacia las familias y hacia las personas. Y realmente tiene mucho que ver porque obviamente pues gran parte de la influencia o de la información o de todo lo que aprendemos día con día, bueno, en esa época pues se recibía a partir de la televisión. Entonces realmente la televisión, ahorita ya para las nuevas generaciones la televisión es como... Es donde puedo ver YouTube en grande. Ajá, pero realmente la televisión para las generaciones anteriores era un medio de comunicación muy importante y luego el segundo yo creo que sería la radio y luego los periódicos. Y a finales de 1980 pues empezaron ya a tener como mayor apertura, hubo elecciones, cambio de régimen de gobierno, etcétera. Entonces también eso ayudó a que estos nuevos grupos pudieran florecer, ¿no? Si quieren saber un poquito más de esa época, hay un drama que se llama Answer Me 1988, está en Netflix. No habla de ese tema específico, pero pues sí, ahí pasan como algunos destellos de lo que vivía la juventud en ese momento. Y también Jisoo estuvo en un K-drama. En un K-drama. Snowdrop se llama, creo. Snowdrop, que sí es directamente de los movimientos que existían en esa época, ¿no? Entonces, pues ya para 1990 empezamos a ver estos grandes cambios y esta mayor apertura y libertad para las artes dentro del país. Así es, pues como comentaba Ale, salen estos regímenes que estaban gobernando gran parte de lo que era Corea del Sur. Entonces poco a poco se empieza a tener más influencia y se empiezan a dar cuenta los coreanos de que hay más mundo del que ellos conocían, de que hay una gran cantidad de conocimiento fuera de Corea y empiezan a introducirse o la gente empieza a tener acceso a música de Europa, de Estados Unidos, a influencias de moda, de estilos, y entonces por ahí es cuando empiezan a ver estilos musicales como el hip hop, el electropop y cuestiones muy características o géneros musicales muy característicos de esa época. Y por ahí principios de los 1900 tenemos un grupo que fue el que revolucionó completamente lo que es la industria musical coreana. Que, pues, para quienes no conozcan, ese grupo se llama So Taiji and Boys. Uno de sus integrantes, fundador de la YG. Exactamente, Don YG, que actualmente pues está ahí estuvo en unos problemas bastante escabrosos, pero bueno, eso ya es para otro tema. Pero al final sí, o sea, creo que realmente podemos decir que gran parte del nacimiento de lo que es la industria del K-pop, ese fue el nacimiento. De ahí salió como que la semillita para que de ahí revolucionara mucho de la industria que nosotros conocemos actualmente. Y otro precursor de ahí, de esa época, fue Don Lee Suman, mi tío. Hola, tío. Espero que se encuentre muy bien. También envuelto en algunos problemas fiscales, dices tú. Así es, pero pues aquí realmente él lo que aportó fue que él tuvo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y de conocer cómo era la industria musical. De hecho, grande su influencia fue MTV y fue como identificó que realmente la música se puede vender por el lado visual. Entonces, que es algo que actualmente sigue muy vigente por el lado del K-pop. Pero bueno, entonces tenemos a So Taiji and the Boys, que fue una alineación de 3 integrantes que tuvieron una participación en un programa musical en donde pues yo creo que semana a semana tenían la oportunidad de presentarse a diferentes artistas, se presentan ellos y presentan una de las canciones que ellos habían creado. En su momento para la audiencia que estaba en ese entonces en el público, ¡escándalo! Fue un escándalo. Porque fue algo muy disruptivo a lo que se escuchaba. Entonces, como les platicábamos, veníamos de escuchar trot, baladas, cuestiones, música pues muy tranquila, tranquila y nacionalista, o de amor, de desamor, y ellos estaban hablando acerca de los problemas que ellos enfrentaban como jóvenes en esa época. Entonces,
muchas de las personas o conductores que estaban dirigiendo ese programa musical, pues llegaron a creer como que estos ni siquiera van a sonar, nomás vinieron aquí a hacer el ridículo. Y pues se dieron cuenta que al poco tiempo realmente generaron un impacto en la sociedad. La gente o los jóvenes de aquel entonces empezaron a despertar ese interés por escuchar nuevos estilos musicales, nuevos estilos de vestimenta y cuestiones por el estilo, a lo cual pues empezaron a crearse nuevas artistas que empezaron a utilizar estos elementos para dentro del estilo musical. Y luego pues por ahí podríamos decir que esa es como la etapa cero del K-pop. Entonces, y luego ya de ahí brincamos para mediados de los 90s, en donde Lee Soo-man ahora sí crea SM Entertainment, que en donde SM Entertainment pues es una de las agencias más importantes de la Big Four que actualmente existen, y que pues es la precursora que existe el sistema de reclutamiento y de talento que tenemos hoy en día. Justo, él tenía como la visión americana de la industria musical, pero agregó la visión de entrenamiento que Corea tiene a nivel educativo, o sea, porque al final la educación es un pilar muy importante para ellos como sociedad, entonces agarró esto y lo convirtió en un sistema que permite generar trainees que a su vez van a debutar en algún momento y que son tan bien entrenados que le aseguran tener éxito. Entonces, pues fue ahí como una mezcolanza entre lo gringo, lo coreano, y al final sale pues la industria del K-pop y como estas bases con las que ahora siguen debutando los grupos. Así es. Y aquí hago un paréntesis porque aquí es una opinión personal. Creo que al final nosotros, acostumbrados a este sistema musical del occidente, pues estamos acostumbrados a que el talento se descubre, que tú vas a un programa de audiciones o tú mandas tus tapes con tus grabaciones, y a lo mejor puedes tener una voz sobresaliente o cierto tipo de habilidades que te hacen pues que las disqueras se atraigan y quieran utilizar tu talento para vender la música. Pero algo que nos ha enseñado definitivamente este sistema del K-pop es que también el talento se puede desarrollar. Tan así que conocemos hoy en día a artistas que no solamente son buenos en el canto, sino son excelentes bailarines, raperos, actúan, modelan, realmente cubren una gran cantidad de habilidades que superan ya hoy en día al nivel de habilidades que un artista occidental puede llegar a tener. Justo, y el entrenamiento pues va en diferentes vértices, ¿no? O sea, obviamente los entrenan en canto, obviamente los entrenan en baile, pero también tienen habilidades de actuación, de modelo, de muchas otras cosas, y eso genera pues un artista mucho más completo. Así es, hasta ahí cierro mi paréntesis. Y bueno, a partir de este entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de las generaciones del K-pop, porque eso también es un tema bastante importante, porque a partir de este entonces vamos a ir diferenciando cuáles son los grupos característicos que definen cada una de las generaciones del K-pop. Este es un tema que va a ser que puede resolver muchas dudas, porque luego cuando uno empieza en el tema del K-pop empieza a escuchar sobre la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, pero no sabemos mucho a qué nos estamos refiriendo, y no es como que sea como la primera generación de la academia o cosas así, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces les comentábamos que por ahí mediados de los 90s Lee Soo-man crea SM Entertainment, y con ello empieza a crear sus primeros grupos que empiezan a tener demasiado éxito en el mercado coreano. Algunos de los grupos representativos que empiezan a surgir en esta primera era del K-pop son H.O.T. o Hot, G.O.D., S.E.S., Shinhwa, Turbo y Sechkis, por mencionar algunos. Muchos de estos grupos son creados con la finalidad de empezar a tener una gran cantidad de éxito dentro del mercado coreano, de empezar a generar arte que sea consumido de coreanos para los coreanos. Y también pues ya empiezan a generarse aquí o crearse otras agencias como lo son la JYP, la YG Entertainment, y ya entonces por ahí finales de los 90 ya teníamos las tres principales agencias que
pues son las que actualmente existen y que generan la mayor cantidad de artistas. Y que estas agencias, a finales de los 90, Asia estaba pasando por una crisis económica. Entonces, lo que hace el gobierno es, para incentivar la economía de su país, genera un fondo que se le entrega a estas agencias de entretenimiento y empiezan a desarrollar muchísimos conceptos y demás. Entonces, el K-pop al final sí nació como un tema de entretener a la gente, pero se volvió parte de un desarrollo político para poder hacer crecer al país. Así es. Entonces, si nosotros entendemos ese punto, al final nos explica por qué de repente salen 5 ediciones del mismo álbum, o por qué de repente sale la colección de photocards, porque al final todo lo que se fabrica a través del K-pop es para incentivar la economía, ¿no? Y ahora tenemos grupos como BTS, que son una parte significativa del PIB de Corea del Sur. Pero bueno, eso es un punto importante. Al final de que les platiquemos, igual me recuerdas, cada una de las generaciones tuvo un problema en específico y cada una de estas generaciones resolvió prácticamente un problema social y económico. Pero bueno, quiero que quede bien ejemplificado porque ya que expliquemos las 4 generaciones, les va a hacer un poco de más sentido. Entonces, tenemos la segunda generación del K-pop que empieza por ahí de principios de los 2000 hasta por ahí finales de principios del 2010 más o menos. Entonces, en la segunda generación del K-pop, aquí, como ya también comentaba Ale, Corea del Sur estaba pasando por una crisis económica. Entonces, Corea del Sur, a pesar de que estaba teniendo mucho éxito la música que se estaba produciendo dentro del país, pues estaban teniendo la población en general problemas para poder comprar estos productos. Entonces, al final, lo que decidieron, o una de las estrategias principales de Lee Soo-man, por eso es que para mí es un estratega muy importante, fue empezar a expandir o a exportar la música. Exportar la música como si fuera un producto y lo más pues lógico fue exportar la música hacia los países más cercanos, que en este caso fue China, que China fue uno de los primeros países en donde empezaron a tener éxito algunos grupos, y posteriormente Corea. Entonces... Japón, perdón, exactamente. Y algunos de los grupos que son importantes en esta generación son Epic High, SAS501, Big Bang, Super Junior, Girl Generation, Wonder Girls, 21, SHINee, y que si nos enfocamos un poquito hacia estos grupos o conocemos un poquito la historia sobre estos grupos, nos podemos dar cuenta que efectivamente mucha de la promoción que iniciaron esos grupos fueron en estos países. Ya después vamos a ir aprendiendo que, o si tienen la oportunidad de escuchar nuestro episodio de Super Junior, nos vamos a dar cuenta que Super Junior fue de los primeros grupos que empezó a expandir la música coreana hacia Europa, y luego ya tenemos otros grupos que empezaron a dar de conocer la música coreana hacia América. Entonces, ¿dónde es BoA? BoA hacia Japón. ¿Pero BoA de qué generación? De la segunda, perdón. BoA es de la segunda generación. Y BoA es la primera artista coreana en estar dentro del Billboard. Entonces, obviamente no llegó al top 10 ni nada de eso, pero al final estuvo dentro de la lista del Billboard. Entonces, la segunda generación la podemos resumir como la expansión del K-pop a nivel global. A nivel global, así es. Luego, por ahí, principios de los 2010, como del 2012 hacia prácticamente hasta el 2018, tenemos lo que es la tercera generación del K-pop. Que es la tercera generación del K-pop, tenemos también grandes grupos que los caracterizan, como son EXO, GOT7, BTS, Mamamoo, Red Velvet, Twice, Blackpink, que aquí gran parte de lo que caracterizó esta generación, y igual a lo mejor me puedes complementar, fue la digitalización. Realmente estos grupos lo que utilizaron fueron las herramientas digitales para poder expandir el K-pop como un producto. Entonces teníamos el boom del internet, teníamos el boom de, por ejemplo, de los indicios de redes sociales como YouTube, Twitter. Entonces ya la gente podía no solamente compartir su gusto musical, sino ya las empresas podían hacer difusión de todo lo que ellos creaban en estas plataformas. Y realmente uno de los problemas que resuelve la tercera generación es esta
difusión masiva de este tipo de productos, y luego ya apoyándose también Corea del Sur con tratados de comercio, con diferentes tipos de estrategias macroeconómicas, ayudan a que los productos que empiezan a generar se empiecen ya de manera interna, no solamente discos, sino productos de comida coreana y cuestiones por el estilo, se empiecen a masificar de manera internacional, y que al día de hoy, por ejemplo, podamos conseguir un ramen coreano en un 7-Eleven de una manera tan práctica y sencilla. Justo, y creo que siempre lo hemos platicado el Carlos y yo, la tercera generación o los grupos de la tercera generación estuvieron en el momento correcto, en el timing correcto, porque todo esto digital ayudó a que fuera mucho más sencillo, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros entramos al mundo del K-pop en la segunda generación. No había lo que hay ahora, o sea, no podías entender, no podías encontrar, si acaso encontrabas los videos por aquí, por allá. Pero con esta tercera generación fue mucho más sencillo para todas las personas que ya habíamos escuchado del K-pop poder consolidar todo lo que nosotros estábamos buscando en la computadora. Listo, no había otra. Así es. Y luego ya a partir del 2018 damos inicio a lo que es la cuarta generación del K-pop, que pues como grupos importantes o emblemáticos tenemos Stray Kids, TXT, 80s, aespa, ITZY, Treasure, NMIXX, LE SSERAFIM, IVE, New Jeans, entre otros más. Y los que vayan saliendo, porque actualmente seguimos en la cuarta generación. Pero algo que resuelve la cuarta generación del K-pop es la masificación de los productos o del contenido. En este caso, ya ahora no solamente los grupos se dedican a realizar música o hacer performances muy bonitos o impresionantes. Ahora uno de sus propósitos es generar contenido en todas las redes sociales, en todas las plataformas posibles, y contenido autoproducido. Que este contenido reduzca mucho el tema de utilizar terceros para poder, en el tema de producción, distribución, edición y cuestiones por el estilo, reducir a lo mejor un poco de costos en ese estilo, pero realmente que podamos generar contenido único, que sea muy fácil de digerir y de compartir. Y por ahí estaba ya leyendo algún artículo que ya se habla de la quinta generación. Entonces probablemente en un año, o sea, para el 2024, nosotros ya empecemos a ver grupos de la quinta generación. ¿Cómo se dividen estas generaciones? Pues normalmente no tienen como una fecha específica, pero lo que nosotros calculamos es cada que los primeros grupos están empezando a ir al servicio militar, es cuando nace la nueva generación. Así es. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos la primera generación, que el problema que resolvió en ese momento fue crear música o contenido de Corea para coreanos, que ya no tuviéramos contenido que fuera de otros países, y obviamente generar e incentivar un poco la economía del país. La segunda generación tenemos lo que fue la diversificación o la exportación del K-pop como un producto, y pues que otros países ya empezaran a conocer lo que es la música coreana. La tercera generación, que fue la digitalización, que en este caso que ya a través de redes sociales o de diferentes plataformas se pudiera compartir este producto. Y la cuarta generación, que es el tema del contenido. Faltará ver ahora que llegue la quinta generación qué diferenciación o qué cuestión viene a resolver a nivel general. Pero... Y creo que la cuarta generación también ha empezado a romper paradigmas de cómo veíamos el K-pop. O sea, hay grupos de la cuarta generación que no tienen ya una posición específica. Antes teníamos el vocal, el visual, el bailarín, el etcétera. Hay grupos como lo es SHINee, que en su momento no tuvo posiciones, pero era como muy específico. Ahora es como más general que encontremos este tipo de cosas, ¿no? También estamos viendo como este tema de la salud mental. Hay muchos idols que se toman momentos fuera, les llamamos hiatus, momentos fuera de como sus actividades artísticas para ellos cuidar su salud mental, que también creo que es algo bastante interesante. Y algo que yo me atrevo a decir de la cuarta generación es que son todólogos. O sea, están tan bien entrenados que empiezan a ser perfectos en absolutamente todas las áreas, y eso es de admirarse. Así es. Y algo que tenemos que ir aprendiendo es que
todos los grupos están aportando algo a la industria. Así sea un pequeño grupo, un grupo muy grande, todos realmente aportan a esta industria y todos los grupos han permitido que el K-pop sea lo que es hoy en día. Entonces, nosotros somos de los creyentes que esto no es de pavimentar, esto es de construir. Entonces, esto no es una línea recta, horizontal, sino es una línea vertical hacia arriba. Entonces, el día de mañana habrán otros grupos que tengan igual muchos o más reconocimientos, y actualmente yo creo que a nivel internacional me atrevo a decir que uno de los grandes propósitos de la industria es que ya esta música sea reconocida en listas de popularidad como Billboard, como los Grammys, cuestiones por el estilo, que realmente no se considere como una categoría adicional, sino que realmente se introduzca como un género musical. Y creo que sería algo muy bueno, porque esto ya permitiría que no solamente la música coreana, sino música de otros países ya pueda entrar en estas listas de popularidad, y que no se haga una segmentación, porque a mí en lo personal no me agrada mucho esto de que estén los Grammys y los Grammys latinos, o los MTV normales y los MTV latinos. O sea, creo que al final la música es internacional, y actualmente tenemos herramientas como el internet que nos permiten tener una gran difusión de la música de cualquier parte del mundo y tenerla al alcance de un solo clic. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? No. Bueno, y ahora yo creo que este es el tema más importante, porque ya que conocemos un poquito del contexto histórico y de generaciones, pues vamos empezándonos a topar con ciertas palabritas que luego son un poquito complicadas, que luego las escuchamos y ¿qué? ¿Qué significa eso? Actualmente yo creo que ya si las googleas ya te aparecen, pero reiteramos, en su momento no existía esto. Entonces vamos a darles un pequeño glosario de algunas palabras que son muy comunes, que se utilizan en la industria del K-pop o como fandoms, pero pues a veces no hay forma de saber qué significan. Entonces vamos a empezar primero con la más común que se puede escuchar dentro del K-pop, que es bias. Explícanos qué es bias. El bias es tu favorito dentro del grupo. Es esa persona que tú dices, ah, no manches, están todos bailando, pero volteas a ver a esa persona específica. Entonces, el bias es tu favorito en el grupo. No necesariamente tienes que tener un bias. Hay personas que tienen muchos bias dentro de un grupo, pero en generalidad sí hay uno que te llama más la atención. Entonces, ese es tu bias. Ahora, ¿qué significa bias wrecker? Es aquel que te hace dudar acerca de tu bias. Ese que de repente dices, ah, ¿quién es ese? ¿Quién es esa? Entonces, por ejemplo, el mío, mi bias es Yoongi, y mi Greker son todos los demás de la Hyunjin. ¡Ah! Bien listilla. Ahora que estoy entrando a Seventeen, mi bias es Wonu y mi Greker es Hoshi. Uh-huh. Y de 80s, mi bias es... ¡Ay, no sé quién es! Mi bias es... Ajá, el Yosan, no sé. O sea, pero ya entendieron, más o menos así. Así es, entonces es aquel que dices, no lo cambiaría mi bias, pero, ¿O sí? pero me está haciendo ojitos, o sea. ¿O sí? Platícale sobre la teoría del bias y el bias wrecker. Ah, sí, hay una teoría que dice que el bias es la persona que se parece a ti en cuanto a personalidad, y el Greker es aquel con el que tú podrías tener una buena relación o tu pareja ideal. Excelente. Entonces, y luego tenemos otro término que se llama auti, que significa one true sin, o en este caso hace referencia a que no tienes ningún favorito, que todos los integrantes de ese grupo son tus favoritos, y ya sea porque a lo mejor no quieres batallar, porque realmente todos te parecen demasiado talentosos y te sorprenden. Entonces, y normalmente se acompaña por el número de integrantes que tiene ese grupo. En este caso con BTS vamos a toparnos mucho que hay gente que es OT7. Con Stray Kids, OT8. OT8, que en este caso no pueden escoger ni un bias ni un bias wrecker. Todos son sus favoritos, entonces apoyan por igual a todos los integrantes del grupo. Entonces, ese es OT. Luego tenemos Ultimate Bias, que es muy sencilla de explicar, realmente que es como
tu bias top de todos los bias que llegues a tener. ¿Cuál es tu ultimate bias? Yoongi. ¿Cuál es tu ultimate bias? Temin. Temin, exactamente. Ajá. Entonces, Temin para mí es mi ultimate bias. Tengo bias de diferentes grupos, pero para mí, sobre todos ellos, va a estar Temin. Uh-huh. Y luego tenemos el término solo o only stan. ¿Qué significa eso? Que solamente sigues a una agrupación o a un cantante específico. Por ejemplo, hemos visto mucho últimamente de la pandemia para acá personas que son only BTS stan, ¿no? Solamente les gusta BTS, ningún otro grupo, y también está bien. Está bien, nada más aquí hay que hacer un paréntesis. Si para ti nada más apoyar a un grupo es suficiente, está bien. Pero ya entra en temas de violencia, ya no está chido. Porque si nos hemos topado mucho con, no me hablen de otros grupos porque yo solamente soy... y así. Entonces, si no te gusta apoyar a otro grupo, está bien. Simplemente no seas grosero con la opinión o con los gustos de otras personas. Y tampoco quieras obligar a que otras personas solamente escuchen un solo grupo. Uh-huh. La siguiente palabra que pueden llegar a escuchar es rookie, que rookie es prácticamente como se le dice a un novato o a un grupo que lleva menos de un año estando activo desde su debut. Luego tenemos el término maknae dentro de un grupo, que maknae es una palabra coreana que significa el más joven en coreano. Entonces, maknae es el integrante más joven del grupo, que creo que algo que no va a cambiar dentro de la industria, ahorita lo comentaba Ale, es que sí teníamos de que el visual, el cantante principal, el rapero principal, pero yo creo que los únicos puestos que sí se van a seguir manteniendo dentro de las alineaciones van a ser tanto el líder, que en este caso el líder es pues la persona que representa al grupo en entrevistas o que se encarga dentro de la organización también de la agencia. Ajá. Uh-huh. Y tenemos el maknae, que en este caso va a ser el pequeño. Entonces realmente son como los dos únicos perfiles. Que por cultura al maknae se le dan como características tiernas. O sea, es como de, ay, el chiquito y así, el que todos tienen que cuidar. Pero también siento que últimamente hemos estado rompiendo ese molde. Tenemos, por ejemplo, a Jongho de 80s, que es cero maknae. O sea, él es lo contrario a un maknae. Ajá. Entonces es como... sí, ya se están rompiendo como esos moldes, ¿no? Así es. Luego tenemos el término de comeback, que comeback es realmente viene la palabra en inglés que significa regreso, y es cuando un grupo, después de sus actividades que hicieron de promoción de alguna canción o de algún sencillo, vuelven a regresar después de algún tiempo. Entonces, normalmente cuando terminan sus etapas de promoción, se ponen a grabar disco nuevo, a lo mejor hacen alguna gira, y después de todas esas actividades, ya cuando vuelven a lanzar nueva música con nuevo video musical, a eso se le llama comeback. Luego tenemos el término all kill, que también platicábamos hace rato, que existen estos programas televisivos que pues rankean mediante votaciones y mediante diferentes factores cuál es la canción o el comeback más popular. Entonces hay diferentes, tenemos el de Music Bank, tenemos SBS, tenemos que la NBC. Entonces todos esos canales tienen sus propios programas. Entonces un all kill es cuando el grupo con ese comeback logra ganar en todos estos programas. Entonces cuando llega un win y se lleva todos los programas, eso se llama un all kill. Uh-huh. Ahora le platicamos la que sigue. SOTY. SOTY es un término que se da a final de año. En la industria coreana se hacen algunos premios que son muy parecidos a los Billboard o a los Grammys. Y dentro de eso se premia a la mejor canción del año y a esa canción se le llama SOTY. Uh-huh, que viene de las siglas en inglés, Song of the Year. Luego tenemos AOT, que es Album of the Year, y realmente pues celebran al álbum que haya tenido más ventas o que haya sido el más popular. Luego tenemos AOY, que es el Artist of the Year, que pues se lo lleva el artista más ganado o más votado. Luego ahora sí tenemos el Daesang. ¿Qué es el Daesang? Es las premiaciones más importantes que se tienen dentro de estos programas de premiaciones. Entonces, si tú te ganas un Daesang, es como a la coreografía o al video del año o así. Uh-huh. Son las categorías más importantes.
O sea, el SOTY, el AOT y el AOY son Desangs. Así es. Y luego tenemos el Bonsan, que son las premiaciones más... son importantes, pero son de menor rango, por así decirse. Que son a lo mejor por mejor colaboración, mejor debut, Mejor fandom. mejor fandom, que son premiaciones que sí son importantes, obviamente, para el grupo, pero que como son como un requisito para los grupos, primero tener un Bonsang para poder después ser acreditados para que puedan ganar a un Desang. Y luego ya tenemos palabras que ya son más coloquiales para lo que es la población general. Tenemos lo que es SNS, que ya estos nos los vamos a aventar un poquito más rápida. SNS, que significa redes sociales. Tenemos Selka, que ¿qué significa Selka? Selfie. Luego tenemos y hay Selka Day. Ajá. Por grupo, Hay, por ejemplo, el Army Selka Day es el primer lunes de todos los meses. Entonces, también cada grupo tiene el suyo y lo que se hace es tomar una foto referencia de tu artista favorito y tratar de replicarla con la misma ropa o ropa similar. Es muy lindo y es muy común dentro de Twitter. Luego tenemos el fan chant, que esto es una cuestión que es muy característica del público coreano. El fan chant es la porra que se hace para ovacionar una canción o sobre todo darle apoyo al grupo cuando se está presentando. Y también esto es muy de cómo la sociedad coreana se formó, ¿no? Porque al final, al ser países que constantemente estaban en conflictos bélicos, pues de alguna manera hay este tipo de canciones como para alentar a los soldados, etcétera, y entonces eso lo trasladan ahora al mundo del K-pop y es muy, muy increíble escuchar los fan chants en ciertas canciones porque cada canción tiene el suyo específico. Normalmente y lo general es que se diga el nombre de los integrantes de el más ¿De líder? Del líder a el magné, así en orden de edad, y el nombre del grupo, pero pueden decirse palabras específicas dentro de la canción. Y un fan chant que a mí me sorprendió y de verdad me puso como chills fue el fan chant de Break the Wall de Guerrilla, porque hay una parte en donde gritan 4 veces Break the Wall y es como de, chica, vamos a romper la pared, es verdadero esto, son increíbles. Te da una adrenalina muy alta. A mí en lo particular los fan chant de 80s me parecen increíbles. A nivel general, mucho. Por ejemplo, también el fandom de SHINee, Shawol, es caracterizado por ser también de los fandoms más efusivos al realizar fan chants. Entonces también les recomendaría que busquen videos de fan chants de SHINee. También son las Shawols o les Shawol, son fandom que realmente se energiza haciendo estos fan chants. Y luego tenemos el término de photocard o PC, que PC es la abreviatura de photocard, que como su nombre lo dice es una tarjeta fotográfica donde pues es lo que viene de regalo en la mayoría de los discos actualmente. Un dato interesante es que el primer grupo que utilizó este tipo de photocard fue Girls 2010. Entonces este grupo pues fueron los precursores, ellas fueron las precursoras de que existan las photocards y que el día de hoy exista un mercado negro de photocards actual. Y que al final las photocards son elementos coleccionables que incentivan a que tú compres más, ¿no? Porque, por ejemplo, Sonny Shide tenía 9 integrantes. Si tú querías tenerlo todo, mínimo tenías que comprar 9 de esos álbums para tener todas las photocards. Actualmente tenemos 2 o 3 versiones del álbum y cada una de estas versiones tiene su propia sesión de photocards. Y las photocards normalmente son fotografías tomadas por ellos mismos, por el artista, que son como selcas, con alguna ropa que trae la sesión de fotos. Entonces, son muy lindas. Miren, les voy a enseñar. Me acabo de comprar esta. Ya fomentando el consumismo de las photocards. Es
Jim Puchero. Y otra cosa, es que me encantaría hacer un podcast solamente de photocards, estaría increíble. Otra de las cosas que me gusta mucho de las photocards es que se les pone nombre. Por ejemplo, este es Jim Puchero, pero a mí me falta, por ejemplo, el Yungi con Alep. Okay. Así, entonces es un mundo muy bonito que ojalá un día podamos tener la oportunidad de hablar a fondo Estaría de bastante esto. interesante. Y luego por último tenemos Lightstick, que este es un elemento que también es muy común, tiene una historia bastante interesante. Brevemente les platico, la historia de las Lightsticks nace en que los fans de los grupos antes en Corea llevaban globos con un color representativo al color del grupo. En este caso, por ejemplo, con Super Junior la gente llevaba globos de color azul y cuestiones por el estilo. Entonces, en alguna ocasión, Super Junior le dijo a sus fans, oigan, para poderles ver la cara, lleven varitas o luces de color azul para que podamos brillar en el concierto. Entonces, el público hizo caso y todos llevaron varitas de luz color azul, pues como azul marino. No, turquesa no, es marino, porque sí, el turquesa es shiny. Uh-huh. Y luego pues Big Bang tomó esa idea y desarrolló, se dice que G-Dragon desarrolló la idea y la imagen de la primera Lightstick, que fue la de Big Bang, y por eso crearon la Lightstick de Big Bang. Y de ahí en adelante pues se empezó a crear este mercado de las Lightstick, varitas de luz con diseños representativos del grupo que pues ya sea vayan acorde al nombre del grupo o vayan acorde al nombre del fandom, y que pues ya actualmente tienen demasiados elementos y tecnología que se pueden conectar a tu celular, que prenden al ritmo de la canción en los conciertos, que hacen también traen sus photocards, como no. Entonces, ojo, muchas personas que critican a estos grupos de muchos años que siguen siendo vigentes, como en este caso Super Junior, pues al final a ellos les debemos el que haya una luz en un concierto que te permita tener otra experiencia, y a Big Bang les debemos el que exista una lámpara diseñada específicamente para ti como fan para que vayas a esos conciertos. Entonces es muy, muy interesante, y también creo que es un poco abrirnos los ojos acerca de estos comentarios maliciosos que tenemos para estos grupos, que algunas personas tienen para estos grupos que pues son más grandes, ¿no? Así es. De edad. Y bueno, hasta aquí terminamos toda esta guía básica para que si ustedes tienen más palabras que crean que se deben de platicar y que se deben de decir, pónganla en los comentarios del canal de YouTube y podemos hacer una segunda parte. Sí, estaría padre, por ejemplo, que podamos platicar sobre algunos temas que sean bastante conocidos, populares, o que sean de interés general, que tengan alguna duda, para que podamos desarrollar una versión 2.0 o etcétera. Porque nos faltaron tema de votaciones. Ajá. Nos faltaron tema de coleccionista. Es que aquí hay para rascarle. Nos falta tema de los fandoms también. Siento que no hemos hablado del fandom no hemos como hablado tal. De los fandoms, y creo que también estaría interesante poder invitar a una o dos personas de diferentes fandoms. Y hacer me un gusta tipo de la debate. idea. Ajá. Igual en el tema de las photocards, invitar a gente que sea coleccionista de photocards y que a lo mejor hasta nos puedan mostrar ahí sus colecciones. Y creo que es una forma muy bonita de poder enriquecer y sobre todo brindar información que ayude a las personas que están interesadas en conocer este género musical, que es bastante bonito. A ver, ¿alguna recomendación para las personas que quieren iniciar en este mundo? Yo siempre les voy a recomendar Shiny. Escuchen Shiny, Shiny for Life. Escuchen Shiny View. Esa es mi canción favorita que les podría recomendar. Era como una recomendación general. General. Para mí, voy a dar la mía, después tú das la tuya, ¿va? Mi recomendación es muy abrumante. Cuando tú llegas a este mundo del K-pop es demasiado abrumante, a diferencia de lo que vemos con artistas occidentales. Entonces mi recomendación es: no te estreses, esto es para disfrutarse, no para sufrirse, todo a su tiempo. Hay muchísimos contenidos en internet, también hay muchísimos discos, también hay muchísimos DVDs, hay muchísimas cosas, pero todo a su tiempo, poco a poco. Y este proceso de ir conociendo un mundo nuevo, de ir conociendo un grupo, de identificar quién es tu favorito, etcétera, pues al final es un proceso muy lindo que muchas veces la gente deja de disfrutar por querer saber absolutamente todo y querer tener absolutamente todo.
Y la segunda recomendación es, el K-pop nació para ser consumido. Entonces hay que ser críticos con lo que se puede comprar, con lo que se quiere comprar, con lo que sí, con lo que no, porque al final hay muchísimas cosas que van a aparecer en tu camino, pero lo importante es eso, no desfalcarte, poner tus prioridades correctamente, y si obviamente te sobra dinero y lo puedes hacer, pues date tus gustitos, pero al final nunca dejar de pensar que vamos a tener muchas cosas que nos van a querer vender, y pues no es necesario tener todo para ser un fan verdadero. Entonces cada quien vive su lado fan como quiere, y no te abrumes, todo bien. Bueno, ahora sí, ya que está esa recomendación, yo lo que me gustaría recomendar es que una buena forma de hacer amistades y de empezar a conocer es uniéndote a grupos de fandoms y cuestiones por el estilo, pero ojo, hay que ser también crítico en ese sentido, porque también en el camino puede que te topes con gente que puede ser un tanto tóxica, decirte que tienes que votar todos los días y a todas horas y que tienes que hacer stream 24/7 de cierta canción, y no, la música como todo es para disfrutarse y para que tú la utilices como método de inspiración, de relajación, para lo que sea que a ti te sirva. Entonces no lo veas como un método de estresarte, porque hemos conocido por experiencia y por comentarios mucha gente que ha llegado a odiar canciones por tanto hacer stream, o ha odiado a gente porque yo no sabía que existía ese tipo de gente tan tóxica, o peor aún, que inclusive se alejan del K-pop porque piensan que todo lo relacionado con el K-pop es toxicidad. Entonces no, simplemente sepan identificar con qué tipo de gente se están juntando. Si esa gente con la que están juntándose o con la que están platicando no les vibra, pues mejor decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y busco gente, porque hay mucha gente que realmente creo que puedo decir y asegurar que el 80 o 90% de la gente que escucha el K-pop es gente bien chida, que vas a poder encontrar inspiración, arte, influencias, amistades, cosas bastante chidas. Entonces creo que eso es algo que yo puedo recomendar. Muy bien. Y obviamente hicimos una hermosa playlist para que ustedes puedan compartirla a estas personas que van entrando al mundo del K-pop. Nos mandaron en esa playlist para que ustedes también la llenen, y regularmente vamos a estar preguntando como estas cositas para ir haciendo este tipo de dinámicas. Entonces pues nada, les dejamos también el link de esa playlist aquí abajo por si lo quieren ver, y ojalá les haya sido de ayuda este episodio. Obviamente podemos profundizar en muchísimos temas, pero ya habrá otros capítulos, así que pónganos de qué quieren que hablemos. No creo que quieran escuchar un episodio de 5 horas o de 6 horas. ¿Se podría? Tal vez. Pero de que lo aguantemos o de que ustedes lo aguanten, quién sabe. Y próximamente esperen algo interesante. Bueno, ya está. Pues ya para la publicación de este episodio ya va a estar publicada la playlist. Si no, se va a llamar K-Pop for Newbies. K-Pop, el número 4, Newbies, que significa K-Pop para principiantes. Entonces, pero como dijo Ale, va a estar en la liga de YouTube. También lo vamos a estar publicando en las redes sociales oficiales de AllKme para que estén al pendiente de esa playlist. Y listo. Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado en una semana más. Espero que este año sea productivo y lleno de K-pop para todas, todos. Estamos viendo en una semana más de K-Popcast con Ale y el Carlos. Bye. Nos vemos. Bye.